El umbral de la puerta del apartamento de mi hija Sofía en Madrid se sentía como la frontera de un país nuevo y desconocido. Detrás de mí quedaban 40 años de vida en Sevilla, una casa llena de los fantasmas de mi marido Ricardo y un silencio tan denso que podía cortarse con un cuchillo. Delante, un futuro incierto como la invitada permanente en la vida de mi hija y su esposo, Javier. Mamá, bienvenida a tu casa, dijo Sofía, abrazándome con esa energía vibrante que siempre la había caracterizado. Su perfume, una mezcla de cítricos y alegría, era un contraste brutal con el luto que yo sentía pegado a la piel. Javier estaba detrás de ella, una presencia sólida y tranquila. Isabella, es un placer tenerla con nosotros. Su voz era grave y calmada, un bálsamo en medio de mi torbellino interior. Me ayudó con la última maleta, y nuestros dedos se rozaron por un instante. Sentí una corriente eléctrica, diminuta pero innegable, que atribuí al cansancio del viaje. No podía ser otra cosa. Mientras me mostraban mi nueva habitación, no pude evitar observar a Javier. Siempre había sido un buen yerno, respetuoso y distante. Pero ahora, bajo mi propio techo prestado, lo veía con otros ojos. La forma en que su camisa de lino se ajustaba a sus hombros anchos, la manera en que sus ojos oscuros me miraban con una compasión genuina, casi íntima. Era un hombre atractivo, de eso no cabía duda, pero era el esposo de mi hija. Un pensamiento prohibido que aplasté antes de que pudiera florecer. Los primeros días fueron un baile torpe de adaptación. Yo, acostumbrada a ser la reina de mi propio hogar, ahora pedía permiso para usar la cocina. Intentaba hacerme invisible, no molestar. Me vestía con esmero cada mañana, como si la elegancia de mis vestidos de seda y mis discretas joyas de perlas pudieran crear una armadura contra la vulnerabilidad. Hoy llevaba un vestido color vino que se ceñía suavemente a mis caderas y unos zapatos de tacón bajo de piel que hacían un sonido suave y decidido sobre el parqué. Era mi uniforme para no desmoronarme. Una tarde, mientras Sofía estaba en el trabajo, decidí preparar una tortilla de patatas, la favorita de Ricardo. Mientras cortaba las cebollas, las lágrimas que había estado conteniendo durante días finalmente encontraron una excusa para salir. No eran por la cebolla, eran por él. Por la soledad. Javier entró en la cocina y me encontró así, con el cuchillo en una mano y las lágrimas corriendo por mi maquillaje impecable. Isabella, ¿está bien?, preguntó, su voz teñida de una alarma genuina. Sí, es solo la cebolla, mentí, secándome las mejillas con el dorso de la mano. Él no dijo nada. Simplemente se acercó, tomó un pañuelo de papel de la caja que había sobre la encimera y, con una delicadeza que me desarmó, secó mis lágrimas. Su pulgar rozó mi pómulo, y su toque era cálido, firme. Me quedé inmóvil, sin aliento. El aire entre nosotros se cargó de una electricidad palpable. Su mirada bajó a mis labios por un segundo antes de volver a mis ojos. A Ricardo le encantaba mi tortilla, susurré, rompiendo el hechizo. Decía que nadie la hacía como yo. Estoy seguro de que estaba deliciosa. Yosa, respondió él, su voz un murmullo ronco. No se apartó. Estábamos tan cerca que podía oler su loción de afeitar, una fragancia a sándalo y cuero que se mezclaba peligrosamente con mi perfume de nardos. Esa noche no pude dormir. Daba vueltas en la cama, la sensación de su pulgar en mi piel todavía ardiendo. Me levanté y fui al salón, buscando un libro que me distrajera. Encendí una pequeña lámpara y me senté en el sofá, descalzándome. Mis pies, cansados de los tacones, agradecieron la libertad. Estaba masajeando el arco de mi pie cuando oí un ruido. Javier estaba de pie en el pasillo, observándome en la penumbra. Llevaba solo unos pantalones de pijama, y la luz de la luna que entraba por el balcón esculpía los músculos de su torso.
Sentí que el calor subía a mis mejillas. Tampoco podía dormir, dijo él, avanzando hacia el salón. No se sentó a mi lado, sino en el sillón de enfrente, manteniendo una distancia respetuosa pero creando un espacio de intimidad solo para nosotros dos. A veces, por la noche es cuando más pesa el silencio, confesé, mi voz apenas un susurro. Él asintió, su mirada fija en mí. Pero no me miraba a los ojos. Su vista se había desviado hacia mis pies descalzos, a mis manos que seguían masajeando el empeine. Sentí una extraña punzada de ¿poder? ¿De ser vista? Era una sensación que no había experimentado en años. Tiene unos pies muy elegantes, dijo de repente, como si el pensamiento se le hubiera escapado sin permiso. Me sonrojé violentamente. Era un cumplido extraño, íntimo, inesperado. Recogí los pies bajo el camisón de seda, sintiéndome repentinamente expuesta. Gracias, logré decir. Nos quedamos en silencio, pero era un silencio diferente al de mi casa vacía en Sevilla. Este estaba lleno de palabras no dichas, de posibilidades aterradoras y excitantes. Lo vi tragar saliva, sus ojos finalmente encontrando los míos en la oscuridad. Y en esa mirada, vi algo más que compasión. Vi deseo. Y lo que más me aterrorizó fue que, en el fondo de mi alma solitaria, una parte de mí respondió a él. El desayuno a la mañana siguiente fue una obra de teatro. Yo me movía por la cocina con una rigidez impropia de mí, demasiado consciente de cada uno de mis gestos. Javier leía el periódico con una concentración que resultaba a todas luces falsa, sin pasar la página durante casi 10 minutos. Solo Sofía, en su bendita inocencia, llenaba el silencio con sus planes para el fin de semana, sin notar la extraña coreografía de miradas evitadas que su marido y yo ejecutábamos a la perfección. «Estáis muy callados hoy», comentó de pasada, sirviéndose más café. «Parece que os hayáis peleado». Sentí la sangre subir a mi rostro y me apresuré a responder. «No, querida, es solo que he dormido mal». Lancé una mirada fugaz a Javier y vi cómo apretaba la mandíbula. Él también lo sentía. Aquella conversación nocturna, aquel cumplido tan íntimo, había tendido un puente invisible pero indestructible entre nosotros. Los días siguientes me esforcé por levantar muros. Me sumergía en libros, salía a pasear por el Retiro durante horas y me encerraba en mi habitación con la excusa de escribir cartas que nunca enviaba. Necesitaba demostrarme a mí misma que era la viuda de Ricardo, la madre de Sofía. Nada más. Pero la presencia de Javier en la casa era una fuerza magnética de la que no podía escapar. Oía el sonido de sus llaves en la cerradura por la tarde y mi corazón daba un vuelco estúpido. Percibía su aroma a sándalo en el pasillo y tenía que cerrar los ojos para recomponerme. Un sábado por la mañana, Sofía tuvo que ir a la oficina a resolver una urgencia. Me quedé a solas con Javier. El silencio en el apartamento ya no era incómodo, era denso, cargado de electricidad. Lo encontré en el salón, intentando alcanzar unas cajas viejas en lo alto de una estantería empotrada. Se estiraba, y la camiseta se le subía ligeramente, revelando una franja de piel bronceada sobre la cintura de sus vaqueros. Aparté la vista, sintiéndome una intrusa. ¿Necesitas ayuda?, pregunté, mi voz sonando más firme de lo que me sentía. Él se giró, sorprendido. Ah, Isabella. No quería molestarla. Solo intento bajar estas cajas de recuerdos de Sofía. No te preocupes, yo te ayudo. Sube a la escalerilla, yo la sujeto. Mientras él subía los 2 peldaños, yo puse mis manos en los laterales de la pequeña escalera de metal. Hoy llevaba un vestido de seda de verano, de color azul pálido, con un estampado de pequeñas flores blancas. Era ligero y suelto,
y sentí como la tela se movía y susurraba con cada uno de mis movimientos. Sentí su mirada sobre mí, no directa, pero sí consciente. «Es esa de ahí», dijo, señalando una caja de cartón. Al estirarse, perdió el equilibrio por un instante. «Cuidado», exclamé. Vaciló, y su cuerpo se inclinó hacia atrás. Mi reacción fue puro instinto. Solté la escalera y me adelanté para sujetarlo. Él, en un acto reflejo, se agarró a lo primero que encontró. O, más bien, ¿a quién encontró? Sus manos aterrizaron en mis hombros y, por un segundo, todo se detuvo. Pero el desequilibrio era real. Tropezó al bajar el último escalón y, para no caer, me rodeó con sus brazos, atrayéndome hacia él en un abrazo torpe y desesperado que nos hizo chocar contra la estantería. Mi cuerpo quedó presionado contra el suyo. Mi mejilla se aplastó contra la tela de su camiseta, y pude sentir el latido acelerado de su corazón, o quizás era el mío, retumbando en mi caja torácica. «Perdón», susurró él, su aliento cálido en mi cabello. Pero no me soltó. Yo tampoco me moví. Me quedé allí, prisionera de sus brazos, inhalando su aroma, sintiendo la dureza de su pecho contra el mío. Levanté la cabeza lentamente. Nuestros rostros estaban a centímetros de distancia. Sus ojos oscuros exploraron mi cara con una intensidad que me hizo temblar. Vi cómo su mirada descendía a mis labios, y el mundo entero se redujo a ese espacio minúsculo entre nuestras bocas. El aire crepitaba. Podía sentir la pregunta en el aire, la misma que gritaba dentro de mí. «Javier», susurré su nombre, y no supe si era una advertencia o una invitación. Él tragó saliva, y una de sus manos subió desde mi espalda hasta mi nuca, sus dedos enredándose suavemente en mi pelo. El gesto fue tan posesivo, tan íntimo, que se me escapó un suspiro. Estaba a punto de cerrar los ojos, a punto de rendirme a esa locura, cuando el sonido agudo de su teléfono móvil sonando en la cocina rompió el hechizo. Nos separamos como si nos hubiéramos quemado. Él dio 2 pasos hacia atrás, pasándose una mano por el pelo con nerviosismo, sin mirarme. Yo me apoyé en la estantería, sintiendo que las piernas no me sostenían. No cruzamos ni una palabra más. Él fue a contestar el teléfono y yo huí a mi habitación, con el corazón desbocado y el fantasma de su cuerpo todavía impreso en el mío. Ya no era una cuestión de si algo estaba pasando entre nosotros. La única pregunta era cuándo dejaríamos de luchar contra ello. La bomba estalló un martes por la mañana, con la naturalidad de quien anuncia el menú del día. «Me envían a una conferencia de diseño en Barcelona», exclamó Sofía, agitando una carta frente a nosotros. «Es de jueves a domingo. 3 días. Casi me atraganto con el café». Sentí la mirada de Javier clavada en mí desde el otro lado de la mesa. El mundo pareció encogerse, y solo existíamos él y yo en un silencio cargado de electricidad. 3 días. 72 horas. Una eternidad llena de posibilidades aterradoras. «¡Qué maravilla, cariño!», logré decir, mi voz sonando como un eco lejano. El jueves por la mañana, en la estación de Atocha, abracé a mi hija con una fuerza que ocultaba mi terrible culpa. Olía a emoción y a éxito. «Pórtate bien, mamá». «Y tú también», le dijo a Javier, guiñándole un ojo. No tenía ni la más remota idea del campo de minas que estaba dejando atrás. Mientras el tren se perdía en la distancia, nos quedamos solos en el andén, Javier y yo. El ruido de la estación se desvaneció, y solo quedó el sonido de nuestros corazones desbocados. Volver al apartamento fue como entrar en un universo paralelo. La ausencia de Sofía era una presencia en sí misma, un permiso tácito que flotaba en el aire. Durante horas, nos movimos por la casa como fantasmas,
rozándonos en los pasillos y murmurando disculpas. La tensión era tan densa que se podía masticar. Al atardecer, yo estaba en la terraza, contemplando cómo el cielo de Madrid se teñía de tonos anaranjados y violetas. Llevaba un vestido cruzado de seda, de un profundo color rojo sangre, que se anudaba a mi cintura. Era suave, fluido, y me hacía sentir femenina, viva. Había dejado mi pelo suelto y me había puesto unas sandalias de tiras finas, dejando mis pies al descubierto. Sentí a Javier detrás de mí antes de oírlo. ¿Una copa de vino, Isabella?, preguntó, su voz más grave que de costumbre. Asentí sin girarme. Apareció a mi lado con 2 copas de Ribera del Duero. Chocamos las copas, y el tintineo del cristal fue el único sonido durante un largo minuto. No podemos seguir fingiendo, ¿verdad?, dijo él finalmente, sin mirarme, con la vista perdida en el horizonte de la ciudad. Mi corazón se detuvo. No sé a qué te refieres. La mentira sonó débil hasta para mis propios oídos. Sí que lo sabes. Se giró y me miró. Sus ojos eran 2 pozos oscuros llenos de una sinceridad brutal. Lo sabes desde aquella noche en el salón. Y lo supiste el otro día, junto a la estantería. Pienso en ti a todas horas, Isabella. En tu perfume, en el sonido de tu risa, en la forma en que te muerdes el labio cuando lees. Me estoy volviendo loco. Cada palabra era un golpe, una caricia, una liberación. Dejé mi copa en la barandilla, mis manos temblaban. Javier, no deberíamos, empecé, pero él me interrumpió. ¿Por qué no? ¿Por qué eres la madre de mi mujer? ¿O por qué tienes miedo de sentir lo mismo? Dio un paso hacia mí. El espacio entre nosotros se evaporó. Puso una mano en la barandilla, atrapándome suavemente. La otra la levantó y acarició mi mejilla con el dorso de sus dedos. Cerré los ojos ante su tacto. Dime que no sientes nada, Isabella. Mírame a los ojos y dime que cuando te toco no se te acelera el pulso, y me iré ahora mismo. Abrí los ojos. Mi respuesta no estuvo en mis palabras, sino en la lágrima solitaria que se deslizó por mi mejilla y que él secó con su pulgar. No puedo, susurré, rota. Y eso fue todo lo que necesitó. Se inclinó y me besó. El primer contacto de sus labios fue suave, casi tímido, una pregunta. Y yo respondí inclinándome hacia él, abriendo mi boca, dándole la bienvenida. El beso se transformó. Se volvió profundo, hambriento, desesperado. Era un beso que llevaba semanas gestándose en miradas robadas y roces accidentales. Sus manos se enredaron en mi pelo, atrayéndome más cerca, mientras las mías se aferraban a sus hombros, como si tuviera miedo de caer. El sabor a vino y a deseo se mezcló en nuestra boca. Me levantó en brazos sin romper el beso y me llevó adentro, al salón que había sido testigo silencioso de nuestro anhelo. La luz de la ciudad entraba por los ventanales, bañando la escena en un resplandor irreal. Me depositó en el sofá, y su cuerpo cubrió el mío. La seda de mi vestido fue un obstáculo insignificante. Sus manos y sus labios exploraron cada centímetro de mi piel, despertando sensaciones que creía muertas y enterradas junto a Ricardo. Fue una locura, un huracán de pasión contenida que arrasó con toda la culpa y la razón. Sus gemidos ahogados, mi nombre susurrado contra mi cuello, el roce de su piel contra la mía, todo se fundió en una vertiginosa caída libre. Nos perdimos el uno en el otro, allí mismo, en el salón de mi hija. Cuando todo terminó, yacíamos abrazados, escuchando nuestras respiraciones agitadas. El silencio que cayó después no fue incómodo. Fue un silencio de asombro, de reconocimiento. ¿Qué hemos hecho?, susurré contra su pecho.
Él me apretó más fuerte. Lo que llevábamos deseando desde el día que llegaste, respondió, su voz ronca por la pasión. Me besó la frente. Y no me arrepiento. Yo tampoco, confesé, y era la verdad más aterradora y maravillosa que había dicho en mi vida. Por primera vez en mucho tiempo, no me sentí sola. Me sentí encontrada. Y a la vez, completamente perdida. Los 2 días siguientes fueron un sueño febril, un paréntesis robado a la realidad. Despertar en los brazos de Javier fue como nacer de nuevo a los 55 años. Nos movíamos por la casa con la libertad de 2 amantes adolescentes, redescubriéndonos en cada rincón. Hicimos el amor en mi cama, bajo la ducha, y reímos hasta que nos dolió el estómago mientras intentábamos cocinar juntos, desnudos bajo unos delantales. Me siento como si tuviera 20 años otra vez, le dije una mañana, mientras él trazaba con sus dedos el contorno de mi espalda. Eres la mujer más increíble que he conocido nunca, Isabella, susurró contra mi piel, y sus palabras eran un bálsamo para heridas que ni siquiera sabía que tenía. En esos 2 días, no solo nos entregamos a la pasión, también hablamos durante horas, compartiendo miedos, sueños y secretos. Me habló de su frustración en el trabajo, y yo le hablé de la inmensa soledad que me dejó Ricardo. Nos convertimos en confidentes, en cómplices. El lazo entre nosotros se hizo más fuerte, más profundo y, por lo tanto, mucho más peligroso. La realidad nos golpeó en la forma de una llamada telefónica el sábado por la tarde. Cariño. Tengo una sorpresa, canturreó la voz de Sofía. El proyecto final se canceló, así que vuelvo esta misma noche. ¿No es genial? Nos quedamos helados, mirándonos por encima del teléfono en altavoz. La burbuja de nuestra irrealidad se rompió en 1000 pedazos. Es magnífico, hija, logré articular, mientras el pánico me atenazaba el pecho. Las siguientes 2 horas fueron una carrera frenética contra el tiempo. Cambiamos las sábanas de mi cama, borrando el aroma de su piel del mío. Fregamos la cocina, eliminando cualquier rastro de nuestras cenas íntimas. Guardamos la botella de vino especial que habíamos abierto. Cada gesto era una pincelada en el cuadro de nuestra gran mentira. Parece que estamos borrando la escena de un crimen, dijo Javier con una sonrisa amarga. Tal vez lo sea, respondí yo. Cuando Sofía entró por la puerta, radiante y llena de energía, la abracé con un sentimiento de culpa tan profundo que temí que pudiera verlo en mis ojos. Hablaba sin parar de la conferencia, de sus colegas, de Barcelona. Y yo asentía y sonreía, mientras sentía la mirada de Javier sobre mí. Él interpretaba su papel de esposo feliz a la perfección. Éramos 2 actores consumados en el escenario de nuestras vidas. Las semanas que siguieron se convirtieron en una dulce tortura. Vivir bajo el mismo techo era un juego constante con el fuego. La casa, que había sido nuestro nido de amor, ahora era un campo minado. Pero la prohibición solo parecía alimentar el deseo. Nos convertimos en expertos del lenguaje secreto. Una mirada por encima del borde de una taza de café significaba, te deseo. Un roce, accidental, de manos al pasarnos la sal era un grito de, te necesito. Una noche, durante la cena, mientras Sofía nos contaba una anécdota de su oficina, sentí algo bajo la mesa. Era el pie de Javier, descalzo, buscando el mío. Cuando lo encontró, comenzó a trazar círculos lentos y deliberados en mi empeine, subiendo por mi tobillo. Tuve que agarrarme al borde de la silla para no jadear. El contraste entre la conversación mundana de mi hija y aquella caricia clandestina era la droga más potente que había probado en mi vida. Levanté la vista y lo vi mirándome, con una sonrisa casi imperceptible en los labios, desafiándome a no delatarme. Empezamos a correr más riesgos.
Besos robados y desesperados en el trastero del edificio cuando bajábamos la basura. Encuentros, casuales, en un café del barrio de Malasaña, donde fingíamos sorprendernos al vernos. Una tarde, mientras Sofía estaba en una clase de yoga, hicimos el amor en su propia cama, la de nuestro matrimonio. Fue un acto de profanación, una locura imprudente impulsada por una pasión que ya no conocía límites. «Alguien ha notado un cambio en ti, mamá», dijo Sofía una mañana, mientras yo me maquillaba. «Pareces más feliz. Más viva. Incluso has vuelto a usar ese perfume de nardos que tanto le gustaba a papá». Me quedé paralizada, con el pincel del rímel a medio camino de mis ojos. La noche anterior, Javier había besado el punto exacto de mi cuello donde me aplicó el perfume, susurrando cuánto le embriagaba ese aroma. «Será el aire de Madrid, cariño», mentí. Esa noche, la imprudencia casi nos costó todo. Estábamos en la cocina, mucho después de que Sofía se hubiera ido a dormir. No pudimos resistirnos. Me acorraló contra la nevera y me besó con una ferocidad que me dejó sin aliento. Mis manos estaban en su pelo, las suyas levantando mi camisón, cuando oímos el crujido de una tabla del suelo en el pasillo. «Mamá. ¿Estás ahí?» He oído un ruido. Nos separamos en una fracción de segundo, con el corazón martilleando en nuestros oídos. Cuando Sofía entró en la cocina, yo estaba de espaldas a ella, bebiendo un vaso de agua con una mano que temblaba visiblemente. Javier estaba al otro lado, examinando el contenido de un armario con falso interés. «Solo era yo, cariño». «Se me cayó un vaso», dije, mi voz sonando extrañamente aguda. Sofía nos miró, entrecerrando los ojos, y por un terrible instante pensé que lo había visto todo. Pero luego bostezó y asintió. «Vale. Buenas noches». Cuando se fue, Javier y yo nos quedamos inmóviles, sin atrevernos a respirar. Nos miramos a través de la cocina, y en los ojos del otro vimos el mismo reflejo de terror y de una extraña y oscura excitación. Jugábamos con fuego, y cada día la llama se hacía más grande y más peligrosa. Sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que nos quemáramos todos. El casi ser descubiertos fue como una sacudida de agua helada. Durante unos días, la prudencia se impuso. Nos tratábamos con una formalidad exquisita, evitando incluso el más mínimo roce. El miedo se había instalado en nuestra pequeña burbuja de pasión, envenenándola. Pero el deseo es una bestia terca. La distancia forzada solo lo avivaba, y pronto los mensajes de texto a altas horas de la noche y las miradas cargadas de anhelo volvieron a llenar los espacios que dejaba la ausencia de Sofía. La verdadera tormenta, sin embargo, llegó una tarde de domingo. Sofía nos reunió en el salón, sus ojos brillando con una excitación casi febril. Sostenía un sobre con el logo de su empresa. «No vais a creerlo», exclamó. «¿Recuerdan el proyecto por el que fui a Barcelona? Pues ha sido un éxito tan grande que me han ofrecido la dirección del departamento para toda América Latina. Me trasladan a la sede central en Ciudad de México». Sentí como el suelo desaparecía bajo mis pies. Miré a Javier. Estaba pálido, su sonrisa era una mueca congelada. «¿México?» Al otro lado del océano. Una distancia insalvable. «Es una oportunidad única», continuó Sofía, ajena a la devastación que acababa de sembrar. «Y por supuesto, mamá, tú vienes con nosotros. Ya he empezado a mirar casas en Polanco con 3 dormitorios». Esa frase, «tú vienes con nosotros», fue una sentencia de muerte para nosotros. Esa noche, recibí un mensaje de Javier. «Necesito verte. Mañana. Hotel Mediodía, habitación 302. A las 3.
La habitación del hotel era impersonal y triste, un reflejo de nuestra situación. Apenas nos saludamos. La desesperación era un tercer ocupante en la cama. Tenemos que terminar, Javier, dije, mi voz quebrada. Irnos a México, vivir juntos en la misma casa, es una locura. Nos destruirá a los tres. ¿Y si no voy?, soltó él de repente. ¿Y si lo dejo todo? Por ti. Podríamos irnos a cualquier parte, Isabella. Empezar de cero. La tentación de su propuesta fue un dolor dulce y agudo. La imagen de una vida con él, lejos de todo, era un paraíso. Pero la imagen del rostro de mi hija, destrozado por nuestra traición, era un infierno insoportable. ¿Y romperle el corazón a Sofía?, repliqué con amargura. ¿Qué clase de madre sería yo? ¿Qué clase de hombre serías tú? La culparía por el resto de su vida. Se sentó en la cama, hundiendo la cara entre sus manos. Yo me senté a su lado, y el silencio entre nosotros estaba lleno de los escombros de nuestro futuro imposible. Puse una mano en su espalda, y él se giró y me abrazó, con la desesperación de un hombre que se ahoga. No puedo perderte, susurró contra mi cuello, besándome con una urgencia febril. No puedo renunciar a esto. No tenemos elección, lloré, aferrándome a él. Fue nuestro último acto de amor, una despedida dolorosa y apasionada. Cada beso, cada caricia, estaba impregnado de la amargura del final. Intentamos memorizar el tacto, el olor, la sensación del otro, para que nos durara toda la vida. Nos quedamos abrazados, desnudos bajo las sábanas baratas, viendo cómo la tarde moría por la ventana. Era el final. Lo sabíamos. Justo entonces, su teléfono vibró en la mesita de noche. Era Sofía. Javier contestó, su voz todavía ronca. Yo escuchaba, con el corazón encogido. Javier, ¿dónde estás? La voz de Sofía sonaba extraña, rota por el llanto. En una reunión, cariño. ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Hubo una pausa, y luego un sollozo ahogado. Vengo del médico. Javier, estoy embarazada. La noticia cayó en la habitación como una bomba de silencio. Javier se quedó inmóvil, el teléfono pegado a la oreja. Yo sentí que el último hilo de esperanza se rompía dentro de mí. Un bebé. Un nieto. El nudo que nos ataba a la mentira y a la decencia se volvía de acero. Era el final definitivo, la señal del universo de que nuestro amor era un error que debía ser enterrado. Cerré los ojos, sintiendo como las lágrimas se abrían paso. Vi a Javier mirarme, con una expresión de pura devastación. Sabía que estaba pensando lo mismo que yo. Se acabó. Pero, hay algo más, continuó Sofía, su voz temblando, volviéndose un susurro conspirador. Javier, tienes que venir a casa. Y mamá, necesito que ella esté ahí. Estaba buscando unos documentos en las cajas viejas que trajimos de Sevilla y he encontrado algo. ¿Algo? ¿Qué cosa, Sofía? Preguntó Javier, confundido. Una carta, dijo ella, y su voz bajó aún más, como si temiera que alguien la escuchara. Es una carta de papá, escrita para mamá. La escribió justo antes de morir. Javier, creo que tienes que leerla. Lo cambia todo.